Hola gente, bienvenidos al capítulo 1 de la serie de War, espero que la estén disfrutando por el momento y perdón por la tardanza del capítulo, ya que la aplicación que estaba usando CapCut tenía unos problemas, y si no me creen, aquí les dejo un pequeño video del problema. Cambio de escena. Se podía ver la prisión de Tartaros, que estaba siendo custodiada por muchos guardias y algunos héroes, ya que con la llegada de la guerra, diría a la chica rosa identificada como Mina que la miraría mientras hacía un pequeño puchero, pero la tercera chica miraría a las otras. Ese problema tuve ya que al principio se escuchaba bien los diálogos que tenía escritos para este capítulo, pero cuando los ponía para editar el capítulo se escuchaban los audios del prólogo, y por eso me tardé más en subir el capítulo ya que estoy ocupando la aplicación InShot y espero que lo comprendan, y si alguien sabe cómo arreglar el problema de CapCut, me lo dice en los comentarios please, y por el momento ocupar InShot mientras intento resolver el problema. Bueno, dejando de lado los problemas, algunos personajes, músicas y imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores, y sin nada más que decir comenzamos. The War Día 1, Capítulo 1. Al día siguiente, se podía ver a los héroes que estaban a punto de poner en marcha su plan, y estos ya tenían sus diferentes grupos que estaban dispersados en diferentes partes de Japón. Y se podía ver en un grupo de héroes que estaban evacuando a los civiles para ponerlos a salvo en un lugar seguro, y se podía ver en ese grupo a nuestro querido Peli Verde, Izuku Midoriya, que estaba ayudando con la evacuación de los civiles. Pero este nuevamente sentiría el mismo mal presentimiento de que algo muy malo iba a pasar. Pero este saldría de sus pensamientos al sentir que alguien tomaba su mano, y al mirar, vería que era su novia Tsuyu quien era la que sujetaba su mano, mientras esta miraba a su novio que tenía un rostro preocupado, algo que preocuparía a Tsuyu. ¿Sucede algo, Izuku-kun? No pasa nada, Tsuyu-san. ¿De nuevo tienes ese mal presentimiento, Izuku-kun? Izuku solo asentiría con la cabeza, confirmando lo dicho por su novia. Tranquilo, sé que todo va a salir bien, así que no te preocupes, Izuku-kun. Escucha, cuando todo esto termine, tal vez nosotros dos podríamos salir en una cita. Jeje, buena idea, Tsuyu-san, solo espero que en el grupo de Izumi esté todo bien. Diría un poco más tranquilo, aunque un poco preocupado por su hermana. Pero recibiría un beso en los labios por parte de Tsuyu, que rápidamente correspondería el beso, y luego de unos segundos estos se separarían del beso y Tsuyu juntaría su frente con la de Izuku, mientras esta le daba una pequeña sonrisa. Tranquilo, sé que ella estará bien y que nada malo le pasará a Izuku-kun, ella es muy fuerte, y sé que nada malo le pasará. Está bien, Tsuyu-san, confío en que ella estará bien. Diría mientras tomaba suavemente la mano de Tsuyu para seguir a los demás del grupo. Sin saber lo que ocurrirá ese día. En el espacio, donde estaba la nave de Apex, se podía ver a todos los Izuku nuevamente reunidos en el frente de la nave, algunos emocionados como Wendigo y Reptile, otros como Greenwood que preparaba sus armas mientras recargaba una pistola, a Reaper que se pondría una máscara algo tétrica mientras de sus guantes soltaban un pequeño brillo verde. Mientras estos se preparaban, Apex que estaba sentado en su trono solo los observarla a todos, como se preparan para el ataque, y hablaría. Muy bien, ahora que ya están todos preparados, voy a abrirles los portales a diferentes partes de Japón para que causen toda la destrucción posible. Jajajajaja, por fin podré comer toda la carne humana que desee, jajajajaja. Sería lo dicho por Wendigo, que reía como un desquiciado, mientras de su boca se le podía ver cómo le escurría la saliva, imaginando todo el banquete de carne que podrá devorar. Jeje, esto se va a poner interesante, ¿o no lo crees, mi estimado caballero? Diría el Izuku con vestimenta elegante con la máscara ya puesta mientras miraba al Izuku Glitch. Por fin, poco podría expandir el glitch en este mundo, después de un año en mi mundo todos esos soldados y vida porque corromper. Sería lo dicho por Deku Glitched, mientras de su espalda se formaban unos tentáculos de la misma mancha Glitched.
Viltrun tendría una mirada seria mientras se tronaba los dedos, mientras a su lado Izumi tenía una mirada sádica mientras usaba su telequinesis para comenzar a flotar, y en eso, se abrirían varios portales donde rápidamente algunos de los Izukus entrarían, y otros solo entrarían con calma a los portales, y luego de que todos los Izukus entrarán, estos se cerraría y Apex giraría su trono a la gran ventana, en donde se podía ver todo el planeta, y apretaría un botón que está en uno de los reposabrazos de su trono, y al hacerlo del techo se abriría una compuerta, de donde bajaría varias pantallas y estas al encenderse, en cada una de estas se mostraban a los Izukus en diferentes partes de todo Japón. Muy pronto. Todo Japón será destruido y todos te temerán, Izuku Midoriya. Cambio de escena. Se podía ver la prisión de Tartaros, que estaba siendo custodiada por muchos guardias y algunos héroes, ya que con la llegada de la guerra, estos preocupados de que los villanos más peligrosos escaparan, decidieron reforzar la seguridad de la prisión y poner algunos héroes en caso de que los guardias no pudieran contenerlos. Todo estaba tranquilo, pero la tranquilidad desaparecería cuando en el otro extremo del puente que conectaba la prisión con Japón se abriría un portal, todos los guardias preparaban sus armas, y los héroes se ponían en poses de pelea mientras activaban sus dones. Del portal saldría Wendigo, que al salir por completo observaría todo su alrededor escaneado la zona. Uno de los guardias que tenía su arma apuntando a Wendigo, notaría algo en el que preguntaría a su compañero que también tenía su arma apuntándolo. Oye, esa cosa no se parece mucho al aspirante a héroe de... Ahora que lo dices, es verdad, se parece mucho a ese niño. Sería lo dicho por los dos guardias, que miraba extrañados por el parentesco que tenía con Deku. Wendigo al ya inspeccionar el área, fijaría su vista al frente, y pondría una sonrisa sádica. Jeje, un poco de calentamiento no vendría nada mal. Al terminar de decir eso, a una gran velocidad saldría corriendo directo hacia la entrada de la prisión. Los guardias empezarían a disparar y los héroes, que tenían dones a distancia, atacarían a Wendigo, pero para la impresión unido estos, verían como los ataques no le hacían ningún daño a Wendigo, que mantendría su sonrisa sádica. Uno de los héroes se lanzaría contra Wendigo mientras sus manos se cubrían de roca, y cuando ambos estuvieron cerca del otro, el héroe le daría un fuerte golpe en la cabeza de Wendigo, pero para la impresión del héroe, Wendigo ni se inmutó del golpe, y antes de que pudiera hacer algo, sería sujetado de cuello por Wendigo, levantándolo unos metros del suelo hasta la altura de Wendigo. ¿En serio ese es tu mejor golpe? Pues qué decepcionante, creí que eras más fuerte, pero solo eres un debilucho. Luego de decir eso, abriría su boca mostrando sus dientes afilados, y para el horror de los que miraban, Wendigo le arrancaría la cabeza del héroe de un mordisco, y para el asco de los guardias y héroes, Wendigo se tragaría la cabeza del difunto héroe, y se relamía su boca, que quedó cubierta de sangre, mientras dejaba caer el cuerpo sin cabeza del héroe. Ahora, ¿quién es el siguiente? Diría mientras de su boca le caían algunas gotas de sangre, mientras miraba a los guardias y héroes, que estaban paralizados por el miedo. En otro lugar, se podía ver al equipo de Endeavor, que se dirigían al hospital para ir contra el Dr. Garaki y impedir de que Shigaraki Tomura despertara. Escuchen todos, lo primero que hay que hacer es sacar a todos los que están adentro, y no usen la fuerza contra los pacientes. ¿Entendido? Los demás héroes del grupo asintieron mientras estos estaban por llegar al hospital, pero antes de que siguiera, algo caería fuertemente enfrente del grupo, creando una gran cortina de humo, impidiendo que los héroes pudieran ver lo que provocó esa cortina de humo, pero de se escucharía una voz imponente que haría poner en guardia a los héroes. Vaya, pero miren a quién tenemos aquí. De la cortina saldría Deku Beast, que haría que a algunos héroes les recorriera un escalofrío por la imponente presencia, pero Endeavor daría un paso adelante sin inmutarse por la presencia de Deku Beast. ¿Quién eres tú? Diría Endeavor con una voz seria, mientras sus llamas se intensificaban tratando de sonar imponente, pero sin ningún resultado. Tú, en mi mundo me conocías como monstruo alimaña. Me llamo Deku Beast, rey del país de Vestauria, o también me conocen como el liberador de la corrupción, y protector de los civiles con dones mutantes o dones considerados de villano. Las palabras dichas por Beast sorprenderían a todos, y a algunos estaban procesando lo que había dicho y otros simplemente se reirían, creyendo que es una broma, pero Beast soltaría una carcajada por ver la expresión de todos haciendo que estos lo vieran. Es normal que no me crean, después de todo solo soy unos insectos que no ven la realidad de esta sociedad podrida, después de todo ustedes solo son héroes por la fama y el dinero.
Las palabras dichas por Deku Beast harían enojar a los héroes y en especial a Mirko, que ya no aguantando más se lanzaría a darle una poderosa patada y cuando el ataque estaba cerca, Deku Beast bloquearía la patada con su brazo impresionando a todos y en especial a Mirko. Pero que, es imposible que con solo tu brazo pudieras resistir esa patada. Diría Mirko incrédula, ya que sus patadas eran capaces de romper huesos y también poder romper paredes de concreto. Antes que siguiera divagando en sus pensamientos, Deku Beast la sujetaría de la cabeza con fuerza y la estamparía contra el suelo creando un pequeño cráter. Mirko un poco adolorida se intentaría poner de pie pero Deku Beast pondría un pie en la espalda de Mirko impidiendo que ésta se levantara. ¿A eso le llamas una patada? La Mirko de mi mundo daba patadas más fuertes que las tuyas, sinceramente estoy muy decepcionado. Pero antes de que Mirko pudiera decir algo, sería mandada a volar de una fuerte patada de parte de Deku Beast, que ésta terminaría chocando con un muro quedando completamente inconsciente. Los presentes quedarían en estado de shock, ya que una de las heroínas más fuertes fue fácilmente dejada fuera de combate de 2 simples golpes. ¡Qué decepción! La Mirko de mi mundo resistió mucho más pero tú, ni pudiste aguantar 2 golpes. Lo dicho por Deku Beast harían enfurecer al resto de héroes que activarían sus quirks para el combate. Deku Beast al ver esto pondría una sonrisa salvaje mientras este sacaba su mazo y su espada y con una voz imponente diría: espero que ustedes sean más fuertes que los de mi mundo. Así este se lanzaría contra los héroes. Mientras esto sucedía, otro grupo de héroes estaban evacuando a los pacientes del hospital, pero sin que nadie se diera cuenta, una figura encapuchada con 2 guadañas se infiltraría sigilosamente en el hospital sin que nadie se diera cuenta. En otra parte de Japón, más específico en la ciudad de Osu, se podía ver un enorme caos, civiles que corrían aterrados mientras algunos se empujaban y también se veían a niños llorando, mientras a su alrededor se veían algunos edificios en llamas en algunas partes y algunos que estaban hechos ruinas, mientras se veían a unas criaturas aterradoras con algunos con alas y otros con aspecto de animales. Algunas de las criaturas llegaban a matar a algunos civiles que desafortunadamente eran alcanzados por las criaturas. Los héroes trataban de impedir de que estas avanzaran hacia los civiles, que lograban escapar de las criaturas. Algunos de los dones de los héroes llegaban a dañar a las criaturas, pero estas rápidamente se curaban mientras poco a poco los héroes iban cayendo y en lo alto de un edificio se podía ver al responsable de esta destrucción y del ataque de estas criaturas, siendo Tnuye, que miraba todo el caos con una sonrisa mientras estaba sentado en su mientras tenía su espada a un lado suyo. Un héroe lo quiso atacar con su kirk, pero este sería atravesado por una cuchilla blanca de una de las criaturas, que era de un color blanco con algunos detalles en color negro, mientras dejaba caer el cuerpo del héroe, mientras la criatura se ponía al lado de Tnuye mirando todo el caos. Este caos que están creando mis simbiontes es hermoso, ¿o no lo crees, Anti? Le diría a la criatura conocida como Anti, que haría algunos sonidos como confirmando lo dicho por su amo. En la base del Frente de Liberación Paranormal. Señor, tenemos problemas. Hablaría uno de los hombres de Davi, quien estaba hablando por un comunicador. ¿Nos están atacando? Preguntó y poniendo en alerta a todos sus compañeros de la liga, menos Toga, que no se encontraba con ellos. Pero en eso, el techo de la mansión sería destruido por completo, creando una enorme cortina de humo. Luego de unos segundos la cortina de humo se disiparía y se podría ver a Viltrun, que se mostraba con una mirada seria mientras miraba a su alrededor viendo a todos los villanos que estaban en el lugar. Vaya, pero miren a quién tenemos aquí, si es el héroe Deku. Diría con una voz burlona a Viltrun, pero este no respondería a la provocación de Davi, algo que empezaría a molestar al villano de fuego. ¿Qué pasa? ¿Acaso el gato te comió la lengua? Hablaría un poco molesto tratando de provocar a Viltrun, pero este cruzaría los brazos y con una voz seria, pero con algo de burla le diría: ¿y por qué le debería responder a un parásito como tú y todos estos villanos? Al escuchar lo dicho por Viltrun, haría que Davi se enojara al igual que el resto de villanos. Una villana que tenía un kirk de invisibilidad se acercaba silenciosamente por la espalda de Viltrun mientras en su mano sujetaba un cuchillo planeando atacarlo por la espalda, y cuando esta estaba justo en la espalda de Viltrun, esta levantaría el cuchillo con la intención de matarlo, pero nadie se esperaría lo que sucedería en ese momento. En un rápido movimiento, Viltrun a una gran velocidad se giraría y atravesaría la cabeza de la villana con su puño, matando instantáneamente a la villana. Todos al ver la escena, quedarían horrorizados, incluso algunos habían vomitado por la escena, siendo Spinner uno de ellos.
Pero qué mierda, ¿no se supone que los héroes no pueden matar? Diría Davi aún conmocionado por la escena que sucedió enfrente suyo. Viltrun se giraría hacia donde estaba Davi, mientras en su cara se mostraba una cara seria, mientras esta tenía algunas manchas de sangre, mientras aún tenía el brazo atravesado en la cabeza de la villana. Para tu mala suerte, humano, no soy un héroe. Yo soy quien traerá la verdadera paz a este mundo, acabando con cualquier escoria que no merezca vivir. Mientras decía esto, este sacaría su puño de la cabeza de la villana ya muerta, dejándola caer al suelo mientras se formaban un charco de sangre. El lugar quedaría en un silencio intenso, algunos de los villanos aún procesaban lo sucedido, otros estaban en guardia por si el atacante hacía algún movimiento. Pero en eso, la puerta de la entrada a la base del Frente de Liberación Paranormal sería destruida creando una cortina de humo, haciendo que los villanos se pusieran alerta, pero otros seguían vigilando a Viltrun, que solo daría un suspiro de molestia, sabiendo de quién se trataba. Poco a poco la cortina de humo se disiparía y todos quedarían aún más impactados al ver el cuerpo sin vida de Redestro con 2 agujeros que perforaron su pecho y uno justo en la zona del corazón, pero en eso de la oscuridad saldría una criatura parecido a un minotauro con un pelaje café, con una altura de casi 4 metros, mientras sus cuernos estaban cubiertos de sangre, confirmando que él fue el responsable de matar a Redestro. En eso, de entre las sombras saldría la Izumi villana, que tenía una mirada seria y a la vez burlona, mientras tenía de la mano de la pequeña Eri, que tenía una vestimenta casi parecida a la de Izumi. Hago una pequeña pausa para decirles algo, para diferenciar a la Eri que es hija adoptiva de la Izumi villana de la Eri de este mundo, a la Eri que es hija adoptiva de la Izumi villana le diré Eri V, y a la Eri de este mundo Eri H, lo digo porque la Eri de este mundo también aparecerá en este fic para que no se confundan, fin de la explicación. En eso, el minotauro se pondría al lado de Izumi y del lado donde está Eri V, saldría un golem que se pondría justo al lado de la peli blanca, y de la oscuridad saldrían otras 3 criaturas, una era una enorme araña de color negro con algunas partes de color rojo, otro era como el golem pero hecho de lava con partes con rocas volcánicas, y el último era un escorpión de color negro. Los villanos al ver a las criaturas se aterrarían por la apariencia que tenían, Izumi ignoraría a los villanos y se agacharía a la altura de su hija y con una sonrisa amable le diría: Escucha mi pequeña copito de nieve, mami va a buscar a tu mami Toga, así que por favor espérame aquí mientras yo la voy a buscar, ¿ok mi pequeña? Ok mami, te esperaré. Izumi solo acariciaría la cabeza de la pequeña Eri mientras le daba una sonrisa, luego se levantaría y cambiaría su rostro a un semblante serio mientras miraba al golem y él también la estaba mirando. Cuida a mi hija, y no dejes que nadie se le acerque. El golem solo asentiría con la cabeza, obedeciendo la orden de su creadora. Mientras tanto ustedes. Diría a las otras criaturas que la miraban, Izumi miraría a todos los villanos que estaban y esta pondría una sonrisa sádica, algo que daría un escalofrío a los villanos. Acaben con todos. Las demás criaturas al escuchar la orden, no dudaron ningún segundo y empezarían a atacar a todos, a igual que Viltrun, que también empezaría a atacar a los villanos y también destruyendo partes de la mansión, provocando que algunos escombros cayeran y algunos aplastaban a algunos villanos que tuvieron la mala suerte de estar justo debajo. En el edificio de la Comisión de Seguridad Pública se podía ver la entrada destruida, como si hubieran explotado una granada, en los pasillos se podían ver algunos cuerpos de guardias sin vida, unos teniendo heridas de disparos y otros con heridas de katanas en partes de su cuerpo, pero otros solo estaban inconscientes, pero en el último piso del edificio, donde estaba la oficina de la presidenta de la comisión, se podía ver a Greenwood que estaba en la computadora, buscando toda la información que ocultaban la comisión, mientras a unos metros se podía ver a la presidenta que estaba amarrada a una silla, y esta se movía desesperadamente. No sabes lo que estás haciendo, si publicas toda esa información el sistema de la sociedad colapsará. Pero Greenwood no la escuchó, mientras este seguía buscando toda la información que ocultaban con una precisión quirúrgica en el teclado. El sistema ya estaba colapsado, solo que ustedes se encargaron de esconderlo todo, y terminaron provocando la discriminación a las personas sin Kirk, o los que son considerados de villanos, sufran y terminen creándose más villanos y así el ciclo se repita. Diría mientras lograría encontrar la información, y la presidenta palidecía. Pero eso se termina hoy. Diría mientras le daba una señal a un camarógrafo de noticias que estaba en la oficina y este con un poco de miedo, prendería la cámara para transmitir todo. De regreso con el grupo del peli verde, se podía ver a grupo que estaban evacuando a las personas para llevarlos a un lugar seguro.
pero serían interrumpidos por el comunicador de la heroína Burning que se activaría. Atención a todos los héroes, estamos siendo atacados, repito, estamos siendo atacados. Sería lo oído por todos los comunicadores, haciendo que todos se pusieran tensos. ¿Quién los están atacando? Estamos siendo atacados por, espera, es Deku. Al escuchar eso se quedarían todos sorprendidos, ya que Deku estaba con ellos y Zuko estaba impactado ya que no podía creer lo que había escuchado. ¿Qué? Pero es imposible, Deku está aquí con nosotros. ¿Pero qué mierda está sucediendo? ¿Qué? ¿Están seguros que es Deku? Porque él está aquí con nosotros. Antes de que pudieran responder, se escucharía un grito del comunicador, pero luego solo se escucharía estática y se escucharía una voz distorsionada, pero que fue reconocida al instante por todos. No vale la pena que avises a todos. De todos modos, todos ustedes morirán, jajajajajajaja. Al terminar de hablar, Glitch destruiría el comunicador cortando la comunicación. Todo el grupo se quedaría en silencio tenso, ya que aún procesaban lo escuchado por el comunicador. Pero en eso todas las pantallas de los televisiones, teléfono y computadoras de todo el país se encenderían y al principio se veía un poco de estática, pero luego se empezaría a ver una silueta y al enfocar bien se podía ver a Green Orb, pero este no tenía puesto su máscara mostrando su rostro y todos los que estaban viendo por las pantallas se quedarían sorprendidos, ya que se podía ver que era el héroe Deku, pero este era muy distinto al que conocían, ya que el traje que tenía puesto era muy diferente al que tiene Deku. En vez de tener una sonrisa que transmitía seguridad, este tenía una mirada seria, algo que intimidaría a algunos. Tenía el cabello más largo de lo normal y con algunas cicatrices en su rostro. Muy buenas tardes, Japón. Sé que muchos me conocen aquí como el héroe Deku, pero yo no vengo a eliminarlos o bueno, si es que no se lo merecen, pero yo solo vine para hablarles sobre la verdad de esta sociedad. Cosas que la Comisión de Héroes les han estado ocultando, pero hoy, todos conocerán la verdad de esta podrida sociedad. Todas las personas se quedarían calladas, otros empezarían a murmurar algo confundidos sobre lo dicho por Green Orb, pero para un héroe alado, más conocido como Aux, quedaría paralizado del terror, ya que él sabía de qué hablaba y sin esperar un segundo este saldría volando directo al edificio de la Comisión de Héroes para tratar de impedir de que esa información salga a la luz. Te regreso con Green Orb. Durante años, ustedes han confiado en los héroes y en la Comisión para su protección, les han hecho creer que los héroes son símbolos de esperanza y de justicia, y que siempre están ahí para todos, pero ¿qué pasaría si les dijera que eso es pura actuación y que ellos realmente son peores que los villanos? En eso Green Orb giraría la computadora y en la pantalla se mostraría un archivo que decía, información clasificada y este presionaría el teclado entrando en el archivo. En eso, todas las personas de todo Japón y de las que están en los refugios quedarían horrorizados por lo que veía. Fotos y vídeos de asesinatos, héroes trabajando con villanos, héroes que liberaban a villanos peligrosos en secreto, héroes que trabajan para la comisión cometiendo asesinatos a familias enteras por saber mucha información, encubrimiento y demás trapos sucios. Green Orb pondría una foto donde se veía al héroe número 2 matando a un civil en un callejón, otro en donde un héroe acosaba a una chica, y el último donde un héroe veía cómo asaltaban a una familia y este solo seguiría. ¿Ven esto, Japón? Estos son sus supuestos héroes que los protegen. Estos son los héroes que todos admiran. Todas las personas aún no podían creer lo que habían visto. Los héroes, a quienes ellos admiraban, aquellos que creían que hacían justicia, no eran más que unos monstruos, que ellos ocultaban todas sus atrocidades con una sonrisa falsa. Se podía ver a las personas que procesaban lo que habían visto, los niños, estaban llorando a mares ya que quedaron traumatizados por ver lo que los héroes, a quienes ellos admiraban eran unos monstruos, otros héroes que no sabían nada de lo que hacía la comisión, quedarían en shock al ver lo que otros héroes hacían. Vean todo esto, Japón. Vean lo que sus tan aclamados héroes hacen a sus espaldas. Pero hoy, termina. Todos los héroes falsos serán eliminados por mis propias manos, y para aquellos que son verdaderos héroes, solo les pido que sigan siéndolo, no se dejen controlar por un sistema corrupto, y también esto va también para los villanos. Si veo que lastiman a personas inocentes, también serán eliminados por mis manos. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir, así que me retiro, y no olviden mi advertencia. Al terminar de decir eso, todas las pantallas de los televisores, teléfonos y computadoras se apagarían dejando a todos los que vieron la transmisión en silencio.
Con Grinor, al terminar de transmitir a todo Japón daría un suspiro de cansancio, mientras que la presidenta de la comisión que seguía atada a la silla estaría con la mirada perdida, ya que todo lo que ellos ocultaban fue revelada a todo Japón. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Pánico, desconfianza, protestas, ahora la gente ya no va a confiar en los héroes. Sería lo dicho por la presidenta de un grito a Grinor, pero no le prestaría atención mientras se levantaba de la silla y sí ponía su máscara. Prefiero eso, a que las personas vivan en una sociedad podrida. Mientras decía esto, sacaría una pistola, algo que asustaría a la presidenta y al camarógrafo que estaba ahí, pero Grinor se giraría hacia el camarógrafo y le daría una señal de que se fuera, a lo que sin preguntarse iría del lugar, dejando a Grinor y a la presidenta solos. Tú permitiste que la discriminación hacia las personas que no tienen Kirk, o a los que tienen Kirk de supuestamente de villanos o de tipo mutante, ¿y con qué propósito? ¿Solo para que los héroes los detengan? Porque según ustedes, son supuestamente considerados un peligro para la sociedad. Mientras decía esto, le dispararía en la pierna derecha a la presidenta de la comisión, provocando que pegara un grito de dolor, y empezaría a soltar algunas lágrimas por sentir el inmenso dolor en su pierna. Pero al final, son solo personas que querían que alguien los ayudara, que los comprendieran, pero que recibieron a cambio el rechazo de toda la sociedad. Y ustedes, en vez de arreglarlo, decidieron hacer la vista gorda, ya que para ustedes les beneficiaba, ya que así se crearían más villanos y así el ciclo se repite y repite, pero eso termina hoy. Al terminar de decir eso, levantaría su arma apuntando a la cabeza de la presidenta. Últimas palabras. ¿Qué te jod? No pudo terminar al recibir un disparo en la cabeza, acabando con la presidenta de la comisión de héroes. Grinor guardaría su pistola en su funda y solo se le quedaría mirando al cuerpo sin vida de la que fue una vez la que hizo miserable la vida a muchas personas inocentes, y daría un suspiro de satisfacción al eliminar a la persona que hizo sufrir a muchas personas. Pero en eso, la ventana sería destruida por el héroe número 2 Aux, pero quedaría estático, al ver el cuerpo sin vida de la presidenta, y enfrente suyo estando el responsable que ni siquiera se molestó en mirar al héroe. Vaya, pero mira a quién tenemos aquí, si no es más ni menos que Aux, el héroe número 2. Tú, maldito, ¿por qué hiciste todo esto? Lo preguntaría muy enojado a Grinor. Y preguntas el por qué lo hice. Lo hice para que todos vieran la verdad de esta sociedad podrida, algo que ustedes pudieron haber detenido hace años, pudieron haber detenido la discriminación a las personas que no tienen Kirk o los que tienen Kirk considerados de villanos o de tipo mutante. Pudieron haber detenido los asesinatos a familias enteras porque según ustedes, ellos sabían información que no querían que saliera a la luz, y en vez de hablarlo con ellos o al menos, pudieron utilizar un Kirk que les permita borrar la memoria, pero ¿qué hicieron? Las palabras dichas por Grinor harían que Aux se quedara pensando. Ya que aunque no lo quería admitir, él tenía razón, ellos pudieron haber usado algún Kirk que le permita borrar la memoria, pero los de la comisión decidieron irse por el camino fácil. Prefirieron matarlos. Eran órdenes que tenía que obedecer, no es culpa mía. Sería lo dicho por Aux, tratando de poner una excusa de las acciones que hizo. ¿Que solo eran órdenes? ¿Esa es tu excusa? Jajaja, qué excusa tan patética de tu parte. Mientras decía esto, sacaría de un compartimiento de su traje un detonador y Aux al verlo se quedaría sorprendido, y supo al instante lo que Grinor pretendía. Pero eso se termina hoy. Antes de que Aux pudiera hacer un movimiento para detenerlo, Grinor presionaría el detonador y al instante se empezarían a escuchar explosiones en la parte baja del edificio de la comisión, y en donde estaban Aux y Grinor empezarían a temblar fuertemente mientras algunos escombros empezaban a caer. Aux rápidamente saldría por la misma ventana por la que había entrado, con Grinor siguiéndolo y sin miedo saltaría de la ventana y mientras iba cayendo sacaría unas pistolas de ganchos y dispararía a un edificio donde se engancharía y luego otro mientras se columpiaba al estilo de Spider-Man mientras el edificio atrás suyo empezaba a desmoronarse.
Aunque solo se quedarían viendo como el edificio de la comisión de héroes se destruía hasta solo quedar hecho escombros, sin haber podido hacer nada para detener al responsable de la destrucción. Este apretaría las manos, y su mirada cambiaría a una totalmente de ira y se voltearía y miraría a Grinoor, a lo lejos que lo miraba desde una distancia segura, y este le haría una seña como indicando que viniera. Yaux, muy enojado, utilizaría dos de sus plumas como espadas y saldría volando directamente hacia Grinoor. Te voy a matar, maldito bastardo. Quiero ver que lo intentes, falso héroe. Grinoor sacaría sus dos espadas y se lanzaría en contra de Aux, mientras este utilizaba algunas de sus plumas como proyectiles que lanzaría a Grinoor y este fácilmente los esquivaría. De regreso con el equipo de nuestro peli verde, estos aún no podían procesar lo que habían visto en las pantallas. Los estudiantes que estaban en el grupo tenían diferentes reacciones. Los hombres apretaban sus puños con enojo al ver lo que algunos héroes que admiraban hacían cosas horribles a sus espaldas. Las chicas, algunas tenían sus manos tapando sus bocas y otras soltaban algunas lágrimas del horror al ver lo que esos héroes hacían. Los héroes profesionales que estaban en el grupo tampoco podían procesar lo que algunos de sus compañeros de trabajo hacían a escondidas y de cómo la comisión ocultaba todas las cosas horribles que hacían, y no los podemos culpar, ya que casi la mayoría no trabajaban para la comisión, y ver cómo los que sí trabajaban para ellos hacían esas cosas horribles. Pero todos saldrían de sus pensamientos al ver cómo Deku se ponía enfrente de todo su grupo y este diría: Chicos, sé que lo que acabamos de ver no es fácil de aceptar, lo que vimos hoy fue duro. No solo expuso a la comisión, sino porque nos obligó a mirarnos a nosotros mismos. Algunos de los héroes bajaron la mirada. Pero ese sujeto que no sé por qué se parece a mí, no solo nos mostró la verdad que a muchos de nosotros no queríamos ver. Lo hizo para que dejemos de ocultar secretos, empezando por nosotros. En eso, un héroe veterano que estaba en el grupo hablaría. Yo durante los años que he trabajado como héroe estuve sospechando de la comisión, pero no podía hacer nada. Izuku asentiría con la cabeza, y daría un paso al frente del grupo, y este empezaría a dar un discurso para motivarlos. Ser un verdadero héroe no es llevar un traje aprobado por una comisión, ni tener una licencia, ni aparecer en rankings o anuncios publicitarios. Un verdadero héroe no nace del aplauso, nace de la necesidad. Un héroe es quien se levanta cuando el mundo decide mirar hacia otro lado. Quien protege incluso cuando hacerlo le cuesta su reputación, su comodidad o su futuro. Porque salvar a alguien no siempre es popular, ni bonito, ni rentable. Durante años nos dijeron que había personas que no valían la pena salvar, que los sin don eran débiles, que los dones mutantes eran errores, que ciertos poderes estaban destinados a convertirse en villanos, y demasiados guardaron silencio, incluso aquellos que tenían el poder para cambiarlo. Un verdadero héroe no acepta un sistema injusto solo porque así funcionan las cosas. No obedece órdenes que pisan la dignidad humana. No mira al suelo cuando ve discriminación, abuso o mentiras. Ser héroe es hacer lo correcto aunque nadie te lo agradezca, aunque te llamen villano, aunque el mundo entero te dé la espalda. Hay quienes usan la justicia como excusa para controlar, y hay quienes, aún rotos, aún llenos de cicatrices, deciden usar sus manos para proteger a los que nunca fueron protegidos. Un verdadero héroe no es perfecto, duda, falla, se equivoca, pero nunca deja de intentarlo. Porque al final, ser héroe no es derrotar villanos. Es negarse a convertirse en uno, incluso cuando el mundo te empuja a ello. Y mientras exista alguien dispuesto a ponerse de pie por los que no tienen voz. Mientras alguien luche por una sociedad más justa, aunque duela. Entonces, todavía hay esperanza. Eso es ser un verdadero héroe. Al terminar de decir esas palabras, el lugar se quedaría por un momento en silencio, pero poco a poco se escucharían aplausos del grupo y algunos vítores de los civiles a nuestro peli verde, los héroes por escuchar esas palabras motivadoras de parte de Deku. En cambio los civiles, al principio estos después de ver los vídeos de las pantallas, habían empezado a desconfiar de los héroes, pero después de escuchar el discurso de Deku, estos empezarían a reflexionar, ya que se dieron cuenta de que no todos los héroes eran falsos. Habían otros que sí son héroes verdaderos y que sí hacia verdadera justicia. Algunos de los civiles se sintieron avergonzados ya que juzgaron sin pensarlo, y estos recordaron lo que había dicho Grinoor, y ahora se dieron cuenta de las palabras que dijo. Mientras seguían halagando a Deku por sus palabras motivadoras, Tsuyu saldría corriendo hacia donde Izuku y esta abrazaría con fuerza a su novio, algo que Izuku también correspondería. Y es por eso que yo me había enamorado de ti, Izuku-kun. Jeje, gracias Tsuyu. Estos seguirían en su abrazo mientras algunas personas los miraban con ternura al ver esa escena.
A unos metros se podía ver a Bakugo, que miraba hacia donde estaba Izuku. Este estaba en sus pensamientos recordando cuando Izuku y él eran niños, como este le había hecho la vida imposible a su amigo, por el simple hecho de que no tenía don, y este se sentía muy mal por lo que le había hecho a su mejor amigo, y este se había hecho una pregunta. ¿Qué habría pasado si Izuku se hubiera volvido un villano por todo lo que le había hecho? A su mente se le vino una imagen de un Izuku que tenía sangre en algunas partes, mientras este tenía una sonrisa de psicópata, pero este sacudiría su cabeza para borrar esa imagen de su cabeza y miraría nuevamente en donde estaba Izuku, y por primera vez en su vida, la expresión de Bakugo era de arrepentimiento y en un pequeño susurro diría: lo siento, Izuku, por todo lo que te he hecho todos estos años. Sería lo dicho en un susurro por parte de Bakugo mientras miraba a su mejor amigo. Pero este saldría de sus pensamientos, cuando Burnig hablaría nuevamente luego de que todos se calmara después de todo lo sucedido en ese momento. Ok, cálmense, debemos seguir con el plan de llevar a los civiles a un lugar seguro, así que... Pero antes de que pudiera seguir hablando, varios portales de un color morado se abrirían alrededor del grupo haciendo que los héroes se pusieran en una pose de pelea y algunos activarían sus dones, mientras los civiles se ponían nerviosos, pero en eso, de los portales saldrían varios látigos de un color negro que agarrarían a varios héroes del grupo, entre ellos estaban Tsuyu, Bakugo y Zuko. Dekuru, Tsujuru, Uraraka Charan. Antes de que entraran por los portales, la heroína Burning, que fue uno de los héroes que fue agarrado por los látigos negros, gritaría a los que no fueron agarrados por los látigos antes de ser jalados a los portales. Salven a todos los civiles que puedan y llévenlos a los refugios. Sería lo último que diría antes de ser tragada por el portal, a igual que los que también fueron agarrados por los látigos, que luego de que todos sean atraídos a los portales estos se terminarían cerrando. De vuelta a la prisión de Tartaros, se podía ver que un portal morado se abriría y de este saldría Deku, que sería soltado por el látigo negro, y este entraría por el portal y este luego de entrar por el portal este se cerraría. Rayos, no logré reaccionar a tiempo, tengo que regresar al grupo antes de que... Pero sería interrumpido cuando este empezaría a escuchar gritos, y este al alzar la mirada abriría los ojos, en estado de shock por el escenario que veía. Toda la prisión de Tartaros estaba destruida, había fuego en algunas partes del lugar, escombros por todas partes y en algunas partes habían manchas de sangre, pero lo que dejó más en shock a Deku, fue ver cuerpos de prisioneros y guardias en el suelo y a algunos les faltaba extremidades y algunos tenían sus vientres abiertos mientras se veían sus órganos, mientras en sus rostros mostraba una mirada de puro dolor, y otros que habían sido aplastados por los escombros, mientras algunos otros prisioneros y guardias, que aún estaban vivos salían corriendo del lugar mientras algunos gritaban del miedo. No puede ser. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Sería lo dicho por Izuku, que aún estaban en shock por la escena. Pero en eso, este escucharía una risa psicópata y este, al voltear la vista de donde venía, este vería que de una cortina de humo, saldría una criatura alta con un cuerpo casi esquelético y con dos cuernos, pero lo que más sorprendió a Izuku, es por el pelo verde que tenía la criatura, que se parecía mucho a él. La criatura tenía una sonrisa de un verdadero psicópata, mientras este sujetaba de una de sus manos el cuerpo sin vida de un guardia pero que le faltaba un brazo, mientras de la boca de la criatura caía pequeñas gotas de sangre. ¿Pero qué carajos? Al momento de decir eso, la criatura lo miraría con el ceño fruncido. Oye tú, vete de aquí. Este soltaría el cuerpo y daría un enorme salto, cayendo enfrente de nuestro peli verde. ¿Qué crees que estás haciendo? Debemos cubrir todo el país. Diría con una voz molesta, pero al fijarse bien, se daría cuenta de quién es y este pondría una sonrisa burlona. Puta madre. Eres el yo de este mundo. ¿Qué? ¿Cómo es que llegaste aquí? Dijo aún sorprendido. Wendigo seguía con su sonrisa burlona mientras este levantaba una de sus manos, que aún tenía sangre del guardia, y esta lamería la sangre que tenía en esta. No voy a decírtelo, jajaja. ¿Te gusta cómo recorre la prisión? Dijo mientras miraba todo el caos que había creado. Te pregunté cómo llegaste aquí. Diría mientras este activaba el 20% del One for All. Y te escuché la primera vez, pendejín, jajaja. Azi, Wendigo y Deku se lanzarían al combate, donde sería el primer encuentro entre Izuku y una de sus variantes malvadas, que vinieron a destruir su mundo.